Estamos aquí para honor de tu nombre, para adorarte, para expresar toda la gratitud que sienten nuestros corazones por tu persona, Señor. Y gracias por tu palabra, en tu santo nombre. Amén. En medio de nosotros está el Espíritu Santo y nosotros venimos a este lugar para adorarle y para escuchar su palabra, ese maná que cae del cielo. A eso venimos, para eso nos reunimos. La iglesia se congrega y quiero que tengan y se queden con ese concepto. La iglesia somos nosotros, hermanos. La iglesia no es este lugar físico. Aquí no venimos solamente a congregar, hermanos. Cuando salimos queda un lugar vacío y aquí no hay nada. La presencia de Dios aquí no está cuando nosotros no estamos, amén. La nube se levanta cuando no estamos aquí y la nube reposa cuando su iglesia se congrega en su nombre, amén. Así que el lugar físico no es lo importante. Lo que importante para Dios somos nosotros, las vidas, amén. Porque el Señor dijo que Él ya no iba a habitar más en templos hechos por manos de hombres, sino que Él habitaría en su iglesia, en nosotros, en ese cuerpo espiritual que somos tú y yo y toda la iglesia alrededor del mundo, la iglesia universal de Cristo, amén. Así que somos la iglesia, hermanos, tú y yo somos la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Con alegría, hermanos, tú y yo somos la iglesia y vamos a estar hoy animados, amén. Que el fuego del Espíritu caiga en este lugar, que toque. Esta prédica puede pisar muchos callos, pero gloria a Dios. ¿Saben qué es cuando se pisa un callo? Duele, ¿no? Pero gloria a Dios si hay algo que se redarguye dentro de nuestros corazones, porque eso indica que Dios quiere hacer cambios, amén. Así que damos gracias al Señor. Somos pues la iglesia de Cristo, los llamados fuera del mundo, los justificados, amén. Los santificados y glorificados por Él. ¿Por quién? Por Cristo, amén. Coherederos con Cristo, amén. Coherederos también de todas las cosas, no solamente con Cristo, sino de todas las cosas. Somos su cuerpo, hermanos. Tú y yo somos su cuerpo. Cada cristiano en la faz de la tierra hace parte del cuerpo de Cristo. Somos la plenitud de aquel, escuchen bien, hermanos, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Los que hemos creído que el Padre envió al Hijo para salvarnos, hermanos. Eso es la iglesia. Los que no amamos al mundo, sino que amamos al Padre. Amén. Los que esperamos vida eterna. Los que predicamos el Evangelio. Los que traemos la buena noticia del Evangelio, de la cruz de Cristo. Esa es la iglesia. Eso eres tú y soy yo. Amén. Hermosas promesas que el Señor nos ha dado. Y damos gracias al Señor que hoy podamos ser parte de toda esa riqueza, de toda esa plenitud que se encuentra en cada una de esas cosas que Dios nos ha dado. ¿Estamos alegres de ser iglesia? Hermanos, es la mayor riqueza que cualquier ser humano puede tener en esta tierra. Ser parte de la familia de Dios, ser iglesia. Para Cristo, su iglesia es muy importante. Amén. No es un tema que lo podamos tener así como a la ligera. Para Cristo, tú y yo somos importantes. Porque su sangre se derramó por ti y por mí. Y por todo aquel que se agrega a la iglesia. Entonces el tema de la iglesia es algo muy serio para Dios. Y como tú y yo hacemos parte de ese cuerpo de la iglesia, tenemos que prestar atención. Y durante unas semanas voy a estar en un seriado hablando de las iglesias de Apocalipsis. Todos sabemos que estamos enfrentándonos a un gran desafío. Que Dios va a mover el campamento y que Dios va a hacer grandes cosas. ¿Cuánto lo creemos? Yo tengo fe de que Dios va a hacer grandes cosas. El Señor está esperando que todos entremos en esa misma unidad, sabiendo que Dios va a hacer cosas. Que aún el brazo de Dios no se ha cortado. Que aún sigue existiendo tiempo de oportunidad. Amén. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Dios quiere hacer algo con esta iglesia. Dios quiere hacer cosas. Los propósitos, la porción que Dios tiene para ahora sobre la roca no se ha cortado. Sigue en pie. Ahora nosotros nos tenemos que parar y empezar a decir, Señor, bueno, corrígenos, llénanos, muéstranos. Estamos dispuestos a hacer lo que tú quieres que hagamos. Y en eso tenemos que entrar todos, hermanos. Porque esta iglesia, que hace parte de la gran iglesia del Señor a nivel universal, le costó la sangre a Cristo. Que no se quede todo en entusiasmo.
El entusiasmo es importante, que se quede en una realidad, entender lo que Dios quiere para nosotros. Así que abran sus Biblias en Apocalipsis 2. Y dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensajero de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Aquí está hablando, ¿quién es él? Cristo, amén. Yo sé lo que haces, dice el Señor a la iglesia de Éfeso. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia, tu perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles y no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. Tú no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor: odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Cuántos decimos amén? El primer aviso de Dios empieza hacia la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad, una gran ciudad, famosa en el antiguo mundo. En la época de Pablo fue una ciudad muy importante y allí se estableció una iglesia local. Cuando dice a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, no quiere decir que solamente hubiese una iglesia, sino que habían muchas iglesias, y se refiere a este sitio geográfico en concreto. Es claro que cuando leemos la Biblia, la gente se reunía en el templo, la gente se reunía en las sinagogas, la gente se reunía en las casas, la gente se reunía en las plazas. Entonces Éfeso era conocida a nivel mundial, hermanos. No era cualquier ciudad, no era cualquier pueblo allá escondido, sino que era una ciudad conocida a nivel mundial por ser un centro religioso y cultural y económico, hablando en el sentido secular, amén. Ahí estaba el templo de la diosa Diana y también el de Artemisa. Entonces, imagínense la afluencia de gente y su fama, ¿no? Una fama religiosa, pagana. Muchos comerciantes ponían ahí todo su dinero, supuestamente bajo la idea que bajo la deidad de Artemisa, su dinero, su economía iba a ser guardada por esa deidad. Ahí se estableció una iglesia, hermanos, la iglesia de Éfeso. Cuando ustedes leen la carta a los Efesios, Pablo se está refiriendo a esa congregación. Cuando empezó la iglesia de Éfeso, enfrentó oposición, hermanos. No fue fácil establecer iglesia ahí, pero es que es lo normal. Para ninguna iglesia de Cristo va a ser fácil que no pase nada. Van a pasar cosas, porque el enemigo va a empezar a trabajar y hacer que de cualquier forma la iglesia se desbarate. Sin embargo, la iglesia creció hasta convertirse en el centro misionero más importante de Asia Menor. Cuando Dios tiene planes con una iglesia, puede ser que se presenten muchas cosas, pero si Dios tiene planes, Dios los va a llevar a cabo, amén. Y así fue. Oposición en los templos de la diosa Diana, de Artemisa, un ambiente pagano. Pero fue en los tiempos de Pablo el centro misionero más importante. De ahí fueron sacados muchos hermanos para ir y establecer iglesias. Pablo ministró en Éfeso. El libro de Hechos nos relata cuando Pablo iba caminando por Éfeso y dice que se encontró 12 hombres y oró por ellos y todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Si vamos a Hechos 19:8, dice: luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pablo no se quedaba callado. Pablo era un hombre muy culto, muy preparado, experto en la ley.
lleno del poder del Espíritu Santo y con ese fuego para predicar que el reino de los cielos se había acercado, que éramos justificados, que ya había esperanza, que había salvación, que había vida en Cristo. Amén. Sigue diciendo el versículo 9, pero algunos se pusieron tercos, dice, y rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así se denominaba la gente, a los cristianos de esos tiempos. Así que Pablo salió de la sinagoga. En ese momento estaba Pablo predicando en una sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Qué bueno, ¿no? Aquí no pasa nada, vámonos. Y se los llevó con él. Dice, entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano. Estaba en una sala de conferencias, se predicó la palabra del Señor. Dice, donde exponía sus ideas y debatía. El verso 10 dice, y esto continuó los siguientes 2 años, de modo que la gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales en una ciudad como Éfeso. Y así empezó la iglesia. Se nos indica que ahí en esa ciudad también predicó Priscila, predicó Aquila, Apolos, Timoteo. De hecho, la casa de Aquila y Priscila era un lugar donde también se reunían para tener los cultos en casa. Timoteo pastoreó también ahí en Éfeso. Por eso se convirtió en el centro misionero más importante de Asia Menor. Hechos 19, 18, 20, más datos sobre la iglesia de Éfeso. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su valor, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Todo esto sucedía en Éfeso, hermanos. Era una iglesia que estaba creciendo, y a los que practicaban todo este tipo de magia traían sus libros, y no eran cualquier tipo de libros. La Biblia resalta ese detalle del valor que tenían. Pero no les importaba nada porque comprendían que todo eso era paganismo y que todo eso los alejaba de Dios. Era una iglesia vibrante en ese sentido, una iglesia que marcaba la diferencia, una iglesia que impulsaba allí, que salía, y me imagino esas predicaciones, lo que podrían hablar esos hermanos de esa iglesia cuando se encontraban con ese que practicaba la magia. Me imagino el poder del Espíritu Santo fluyendo a través de esa vida y trayendo convicción a través de esas palabras que esos hermanos les predicaban a todas estas personas. Así era la iglesia de Éfeso. Así que se nota que en sus inicios la iglesia de Éfeso operaba bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque esto es obra del Espíritu Santo. Y que ellos eran sensibles a eso, a ese operar del Espíritu Santo. Y operaban en sus inicios bajo ese poder, bajo la autoridad de la palabra que les había sido entregada. Todo este es el contexto de la iglesia de Éfeso. Cosas maravillosas pasaron. Años estuvieron así con ese fervor, con ese entusiasmo, con esa capacidad de ganar a almas, de dejar que el Espíritu Santo se moviera, de hacer milagros, de hacer que la gente dejara todo y se encaminara con Cristo. A esta iglesia se dirige Jesús, a la iglesia de Éfeso. Y dice, en la porción que leímos, yo sé todo lo que haces. Nada se esconde del ojo de Dios, hermanos. Nada. Los ojos de Dios recorren toda la tierra. Y los ojos de Dios están puestos sobre cada una de las congregaciones donde sus hijos se reúnen. Y por eso el Señor le dice, yo sé todo lo que haces. Nada se esconde de mí, le decía en ese momento a la iglesia. El Señor conoció su arduo trabajo. Muy trabajadores, hermanos. Tanto que dice el Señor, yo conozco tu arduo trabajo y su paciencia. Eran pacientes, desarrollaron ese fruto de la paciencia. El Señor sabía también que habían guardado ¿qué? La sana doctrina. Que no habían sido arrastrados ni empujados por nuevas enseñanzas. Todo eso tenía la iglesia de Éfeso. Que no se dejaron arrastrar por las mentiras, porque se levantaban muchos falsos maestros
para enseñar mentiras que parecían verdad. Pero Éfeso se guardó, se mantuvo y no permitió que nada de eso entrara a la iglesia. Como dijo un puritano, si un hombre es listo, él podría predicar la mentira más vil, como el peor vómito que haya salido de la boca del infierno, y a algunos les parecería bien. Pero la iglesia de Éfeso supo distinguir a esos listos que en todo tiempo se van a levantar para traer mentiras y predicar otro evangelio. Pero la iglesia de Éfeso tuvo discernimiento para saber que era mentira. También vemos cómo la iglesia de Éfeso no olvidó la palabra que le dijo Pablo. En uno de los viajes, cuando Pablo estuvo con ellos, les dijo, eso lo encontramos en Hechos 20, 29 al 31, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y aquí vemos, por lo que les había escrito a Pablo, en su momento tuvo en cuenta las palabras de Pablo. Me imagino, dirían, Pablo nos dijo que cuidado, que se levantarían falsos maestros a enseñar cosas que no eran correctas, que no eran bíblicas. También se puede alabar a la iglesia de Éfeso, porque lo hizo, tuvo cuidado de eso. Como les dije, fue una iglesia que desarrolló el fruto de la paciencia. Fueron firmes en ese ejercicio. Practicaron, desarrollaron, fueron fervientes para desarrollar el fruto de la paciencia. También aborrecieron las obras de los nicolaitas. Todo esto estaba bien, hermanos. Complacía el corazón de Dios. Pero viene la pregunta, que es donde nos tenemos que centrar en esta mañana. ¿Y el amor? ¿En qué lugar estaba su amor por Cristo? ¿En qué lugar? Esa es la queja del Señor. Al comienzo de la iglesia de Éfeso, el amor por Cristo estaba en el lugar correcto, en el único lugar que puede estar en la vida nuestra, en el primer lugar. No hay otro lugar para Cristo, amén. Y obviamente que si nosotros tenemos amor por Cristo, el resto va a fluir, amén. Dios primero, hermanos, Dios primero. Pero el amor por Cristo se había enfriado, porque el Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí está la queja de Dios. Todo el trabajo que habían hecho era bueno, sí, era bueno, pero su amor se había enfriado. ¿De qué nos habla esto a nosotros? Que podemos haber hecho todo bien, pero si dejamos ese primer amor, ahí empieza el problema. Ahí empezó el problema de la iglesia de Éfeso. En su vida personal estaba pasando lo mismo. El amor por Cristo lo habían dejado. Así que de nada les sirvió ser unos defensores de la sana doctrina. Es importante guardar la sana doctrina, amén, hermanos. Pero todo sobre la base del amor. Cristo siempre va primero. El amor por Cristo va primero, amén. De nada les sirvió porque el amor de Cristo no estaba en primer lugar. De nada les sirvió el celo por la verdad. Si el amor de Cristo, ellos no lo tenían. Se fue apagando ese primer amor. Y fue quedando atrás. Hermanos, si el amor por Cristo no es lo que nos mueve, nada, absolutamente nada de lo que hagamos nos va a servir para nada. Sin Cristo no hay nada. Amén. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Separados de ese amor, de esa fuente de amor, nada podemos hacer.
Así que el amor de Cristo tiene que estar por encima de todo. Él tiene la supremacía. Teniendo eso claro, todo el resto va a estar claro. Amén. La iglesia de Éfeso empezó a transitar por un camino equivocado, hermanos. Dejando su primer amor. Perdieron de vista el aspecto del amor supremo. Todo se empezó a hacer de forma mecánica. Cuando se deja el primer amor, empezamos a venir a los cultos de forma mecánica, hermanos. Y así pasó con la iglesia de Éfeso. Todo se volvió liturgia. Perdieron el entusiasmo los hermanos de Éfeso. El fervor en el espíritu se acabó. ¿Por qué? Porque habían dejado su primer amor. No es cuestión de venir y porque toca congregarnos. No se puede volver la vida de iglesia una liturgia. Ahora toca esto, ahora toca aquello. Porque nos programamos y eso es mecanismo, hermanos. Yo sueño con un día sin programación. Que vengamos cada uno con la experiencia que hemos pasado durante esa semana y hagamos un culto de celebración. Y la gloria del Señor se manifieste en este lugar. Esa es la iglesia. Así se movía la iglesia primitiva. Donde no solamente sea uno el que hable, sino que hablen todos de lo que ha pasado en sus vidas. Que levantemos un cántico nuevo. Que dejemos que el fluir del Espíritu Santo sea el que controla, sea el que lleva a nuestra reunión. Eso es lo que anhela mi alma. Y es lo que deseo que tú anheles, hermano. Porque esa es la iglesia. La iglesia no es que ya son las 2, tenemos que terminar el culto. Que ya llevamos media hora, entonces tenía que terminar la alabanza. Que si se lleva 1 hora de predicación, eso es mucho tiempo. Hermanos, si eso pasa, hay una tragedia espiritual. Y nos quedamos solamente con la liturgia. Liturgia, liturgia, liturgia. Donde el Espíritu de Dios no encuentra un lugar para moverse. Para que el Espíritu de Dios se mueva como Él quiere, nosotros tenemos que amar al Señor. No perder el primer amor. Estar ardiendo por Dios de día y de noche. Aquí en nuestra casa y en donde estemos. Eso es lo que Dios está pidiéndonos, hermano. Eso es lo que Dios le pide ahora sobre la roca. No pierdas tu primer amor. No pierdas tu primer amor. No pierdas tu primer amor. Yo soy una apasionada del Señor, pero el Señor me decía, quiero más, y yo quiero darle más al Señor. Yo quiero que el Espíritu Santo me lleve hasta donde Él quiera. Yo quiero quitarme esquemas de delante de mí. Yo quiero que la obra que Dios comenzó en mi vida se complete. Y eso deseo para cada uno de ustedes. Vuelve a tu primer amor. Apasionate por Cristo. Pasa tiempo con Cristo. Deja a un lado el ordenador, deja a un lado el móvil, deja a un lado las noticias, deja a un lado la prensa, deja a un lado tu casa, deja un tiempo de calidad para Cristo, porque eso es lo que necesitamos si queremos que pasen cosas en nuestra vida y en la congregación. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Amén. El Señor le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y todos nos tenemos que arrepentir, amén. Si has perdido tu primer amor, si crees que sí lo tienes, pero vas a las Escrituras y te das cuenta que eso no es primer amor, arrepintámonos. Arrepintámonos, porque el Señor nos está diciendo hoy, arrepiéntete. Vuelve, arrepiéntete. Para arrepentirnos lo primero que tenemos que hacer es saber dónde hemos fallado a Dios. Dios se aleja de los corazones orgullosos. Entonces tenemos que dejar que Dios nos quiebre y que Dios nos haga ver lo que hemos hecho mal. Todos necesitamos estar quebrados para que Dios vuelva a hacer algo nuevo en nosotros. Cuando el alfarero estaba haciendo aquella vasija, fue rota y Dios empezó una nueva. Y posiblemente eso es lo que necesitan nuestras vidas. Romperse para tener una dependencia, para que ese primer amor vuelva a surgir en nosotros.
Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Qué debían recordar los efesios? ¿Y qué debemos de recordar nosotros? Una sencilla palabra: lo importante. Lo importante. ¿Y saben qué es lo importante, hermanos? Lo importante es la intimidad con Dios, la fidelidad a Dios. Eso hace que recuperemos el primer amor. Sin intimidad con Dios no hay primer amor que podamos rescatar. No lo hay, hermanos. Y cuando yo hablo de intimidad, no hablo de 15 minutos ni de 10 minutos. Porque romper una vasija es fácil, sencillamente ¡pum!, cae al suelo. Pero hay tirados en pedazos. Tenemos que dejar que Dios nos ministre, que su Espíritu Santo nos hable, que caigan lágrimas de nuestros ojos y que Dios empiece a obrar, amén. ¿Volver a qué? A lo importante, el amor a Cristo, el primer amor, y se logra a través de la intimidad y de la fidelidad a Dios. Esto era lo principal. Eso fue lo que ellos descuidaron. Así que el Señor quiere que lo recuerden y les dice, el Señor es tan claro: quiero que lo recuerdes. Dice el verso 5, el Señor dijo: si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Dios es un Dios de oportunidades, porque Él quiere hacer cosas, amén. ¿Qué debían de cambiar? Su manera de pensar. ¿Cuántos decimos amén? Nuestra manera de pensar. Que no nos hagamos nuestras propias estructuras, nuestra propia religión, nuestra propia manera de concebir lo que es la vida de cristiana, la vida de iglesia. Se nos ha dado la mente de Cristo y bajo esa mente tenemos que nosotros recuperar y cambiar nuestra manera de pensar. Amén. Debemos de cambiar de actitud. De nada sirve tenerlo claro aquí si nuestros hechos no hablan de lo que Dios ha hablado aquí y al corazón. Cambiar de vida, hermanos. La vida se nos ha dado para vivirla para Cristo, no para nosotros. Nuestra vida debe girar en torno a Cristo. Para eso se nos ha dado vida. La vida se nos ha dado para tener compasión por el que se pierde. Dejar la religiosidad. Ellos tenían que cambiar eso porque se habían vuelto religiosos, pura letra. Esto dice la palabra, esto dice la palabra, esto dice la palabra. Y el Espíritu desapareció. Dejemos la religiosidad, amén. Dios no vino a ofrecer una religión. Dios vino a dar vida. Y cuando dejamos que eso funcione, entonces ahí es donde todo empieza a cambiar, hermanos. Todo empieza a cambiar. Debían de cambiar y buscar la verdadera vida espiritual. La verdadera vida espiritual no solamente decir ya soy salvo, vengo a una iglesia, me congrego, me reúno por Zoom, lo aprendo, eso hace parte. Pero la vida espiritual va más allá, hermanos. La vida espiritual es la que busca presencia de Dios, la que hace todo porque Él sea la fuente de todo. Esa es la vida espiritual. Una vida que tiene propósito, que tiene metas dirigidas al reino de los cielos. Aquí no hacemos metas para nosotros. También son lícitas, sí, hermano, pero eso no es lo central. Todas las metas que nos podamos hacer acá y que podamos llevar a cabo se van a quedar aquí, hermanos. Pero cuando hacemos metas para que el reino de los cielos avance, eso sí va a trascender. El Señor dice en el verso 7, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Todos tenemos oídos, ¿no? Aquí todos escuchamos bien. Mi hermana Albilia, hasta la tecnología y la ciencia le permite escuchar con sus audífonos. Aquí no hay ningún sordo, hermanos. Y si lo hubiera, el Espíritu Santo puede soplar y abrir ese oído espiritual. Amén. Porque a veces los tenemos físicamente, pero a veces necesitamos el soplo del Espíritu Santo para que sople vida en el oído y escuchemos la voz de Dios. Y que cuando salgamos de este lugar retengamos lo que Dios nos ha dicho.
No que a la media hora le preguntemos a alguien, mira, que habló hoy el Señor. Ah, pues no, pues sí que no, que la iglesia de Éfeso. El que hace eso es porque tiene su oído espiritual taponado y necesita un toque del Espíritu Santo. La palabra es para escucharla y retenerla y empezar a caminar en ella, hermanos. Si no, no tiene sentido. Cuando el agricultor en su terreno esparce la semilla, ¿qué hace la semilla? No muere. La semilla empieza a dar fruto. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La escuchamos para que dé fruto después en nuestra vida. Amén. Así que todo el que tenga oídos para escuchar, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Esta carta no fue escrita solamente a la iglesia de Éfeso, es escrita para todos nosotros también. Amén. ¿Saben qué pasó con la iglesia de Éfeso? Al parecer tuvo un tiempo donde despertó, pero hoy en día existen solamente ruinas, hermanos. La palabra trasciende el tiempo. Amén. Esa palabra es también para nosotros, para nuestro propio andar personal y congregacional. Así que, como vemos, el Señor Jesucristo deja claro que se había perdido el primer amor. Para Él eso es un tema muy serio, muy importante. ¿Por qué es tan serio? Es evidente, podríamos contestar con muchas cosas. Dejar el primer amor, ¿por qué es serio? Pero yo lo encierro en una sola expresión. Es serio porque al entrar en ese estado de abandonar el primer amor, que es Cristo, dejamos de adorarlo. El propósito para que tú y yo hemos sido creados, para adorar a Dios. Y no podemos decir que adoramos a Dios, que servimos a Dios, que Cristo es lo más importante para nosotros, si el primer amor se ha dejado. No se puede. Sería mentir. Dejaron su primer amor. Dejaron de ver a Cristo como el pan de vida, como la fuente que sacia, como el que sana, como el que restaura, como el que lo llena todo en todo. Dejaron de ver a Cristo así. Dejaron de ver la importancia que tiene Cristo. Dejaron de verlo como el río de agua viva. Dejaron de verlo como el Señor de sus vidas. Entonces, al dejar todo esto, dejaron de adorarlo. Ante los ojos de Dios no lo estaban adorando. Y esto es lo serio. El mensaje termina diciendo: a todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Tremenda promesa. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Quieres salir vencedor? Amén. Yo quiero salir vencedora. Que mi amor por Cristo vibre aún más. Que mi devoción por Cristo vibre más. Que el poder del Espíritu Santo sea real en mi vida. Quiero que las promesas que fueron dichas por Jesús alcancen mi vida. Quiero que cuando llore por un enfermo sea sanado, si está dentro de la voluntad de Dios. Quiero que el que venga reciba el fuego del Espíritu, caiga rendido, vea la necesidad de Cristo. Yo quiero que eso suceda. Pues ahora, todo parte de que aquí no se hace nada por nuestras propias fuerzas. Cristo obrando a través de nosotros. ¿Cómo se sale vencedor? Dejando la frialdad, hermanos, de nuestros corazones. Dejando esa frialdad, abandonándola por completo, para que sea Cristo ocupando nuestro corazón. ¿A través de qué? A través de la comunión, de la intimidad con Dios. Dejando que Cristo siempre sea nuestro primer amor. Amén y gloria a Dios.
Así se logra ser un vencedor. Quitando para poner. Desaprendiendo para aprender. Esa es la forma. Y tenemos que empezar en un proceso de desaprender aquellas cosas que nos ajustan al amor de Cristo. Amén. Para que Dios empiece a hacer cosas en nuestras vidas y en la congregación. Hay unos ejemplos hermosos en la palabra. Y no voy a entrarles a predicar de estas mujeres. Eso sería para otra prédica. Anoche, ya terminando la predicación, como a las 12 de la noche, le dije, Señor, muéstrame, trae a mi mente un ejemplo de alguien que haya tenido claro su primer amor por ti. De alguien que con sus hechos lo evidenciaron. Y sé que hay muchos. Me mostró dos mujeres. Dos Marías. María, la que dice que era una pecadora, y María, la hermana de Lázaro. Y veían estas mujeres algo hermoso, porque María, la hermana de Lázaro, dice que estaba siempre a los pies de Cristo. ¿Haciendo qué? Escuchando sus enseñanzas. Pero María también servía. No solamente Marta servía, María también servía. Lo que pasa es que Marta estaba afanada y turbada y creía que eso valía más que ponerse a los pies del Maestro y escuchar sus enseñanzas. La otra María que se nos presenta, que no es la misma, hermanos. Una ungió los pies de Jesús. Dice que con aceite de nardos. Y la otra, ¿qué hizo? Dice que rompió su perfume, su frasco de alabastro a los pies de Jesús. Y las dos con sus cabellos, dice que enjugaron. Eso es una acción de adoración. Esos ejemplos nos dejan ver que estas mujeres tenían claro su primer amor. Que esas mujeres se rendían a los pies de Cristo, porque es a los pies de Cristo. Eso habla de comunión, de intimidad. Y pudieron demostrar con sus actos que estaba claro y en su perfecto lugar su primer amor. Y yo le decía, Señor, quiero que la iglesia ahora sobre la roca sea así. Ayúdanos, Señor. Yo quiero que esta iglesia, Señor, que es tuya, que te pertenece, entienda la importancia de esto. Entienda la importancia de postrarnos a tus pies, de escucharte, de ungirte, de romper nuestro frasco, nuestro perfume, lo valioso que tenemos para Cristo. Que eso sea para Cristo, no para nadie más, hermanos, para Cristo. Y yo le decía, Señor, eso es lo que anhela mi corazón. Y empieza por mí. Y yo te invito que en esta mañana tú también hagas la misma oración. Señor, empieza por mí. Empieza por mí. Cierra tus ojos y medita en lo que Dios quiere mostrarnos. Cuando Cristo empieza con nosotros, todo empieza a cambiar, hermanos. A veces queremos que sucedan cosas y apuntamos el dedo hacia afuera. Pero Cristo hoy nos dice, voy a empezar contigo.
sé sensible. Voy a empezar contigo. Dios quiere que nosotros estemos sentados a sus pies. Eso es lo que nos pide el Señor. Y hoy nuestros corazones tienen que estar sensibles a todo lo que ha dicho el Señor, porque yo sé que esta palabra viene de parte de Dios. El Señor nos dice, siéntate a mis pies. ¿Quieres recuperar ese primer amor? Siéntate a mis pies. Úngeme. Rompe tu frasco. Y volverás a experimentar el primer amor. Entra a tu cámara secreta y busca mi rostro. Busca mi rostro y yo me voy a dejar hallar. Yo me voy a dejar hallar. Y eso queremos, Señor. Espíritu Santo de Dios, muévete en esta mañana. Muévete en nuestros corazones como solamente tú puedes hacerlo. La palabra ha sido pronunciada, la palabra ha salido. Ahora la obra es tuya. Danos un corazón sensible, danos un corazón enseñable. Rómpenos, Señor. Rómpenos y haz de nosotros una nueva vasija. Y que nuestra vida contenga ese primer amor, siempre vibrando hasta que partamos de esta vida, Señor. Que nuestro amor por ti vibre, 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 Señor. Ayúdanos, Señor. Sin ti no hacemos nada. Sin ti no somos nada. No queremos esquemas. Marca tú la dirección. Muévete en medio de esta congregación y haz lo que tú quieras hacer, Señor. Quita toda religiosidad. Quita toda carnalidad, Señor. Que seamos un grupo de hijos que se dejan arrastrar por la guía de tu Espíritu. Que entendamos cuándo es tu Espíritu el que se mueve y cuándo es nuestro Espíritu, y ahí frenemos. Que sea tu Espíritu moviéndose en medio de nosotros. Solamente tu Espíritu, porque venimos a ti, a buscarte a ti, la fuente de vida. No queremos nada más, Señor. No queremos nada más. Queremos todo lo que proviene del trono. Y que por la gracia y por misericordia tú quieres darnos, Señor. Destapa nuestros oídos en esta mañana. Escarba en nuestro corazón, Espíritu Santo de Dios. Muestra. Sé tú en este momento mostrándonos a todos. Espíritu Santo de Dios, muévete. Es mi oración, Señor, muévete. Ministra mi corazón. Di, Señor, ministra mi corazón. En esta quietud, ministra nuestros corazones. Derriba todo orgullo, toda altivez, toda autosuficiencia, Señor. Y derrama gracia sobre nosotros y una nueva oportunidad. Aquí estamos diciéndote, Señor, queremos arrepentirnos, queremos volver a lo que está correcto. Danos un corazón que ame, que te ame a ti. Amándote a ti, podremos amar al prójimo. No podemos amar si tu amor no está presente, Señor. Amándote a ti perdonaremos. Dejaremos de ser tan criticones, juzgándolo todo. Tu iglesia, tu precioso tesoro somos nosotros, Señor. Y queremos caminar en lo que tú has planificado para nosotros. No en nuestras propios esquemas, no. Queremos caminar cogidos de tu mano y bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Que desde hoy mismo empiece, Señor, ese trato.
que no haya nada más importante en esta tarde que llegar y postrarnos un tiempo delante de ti, a solas, sin nada que nos entretenga, para poder hallar tu presencia y caer rendidos delante de ti y decir: Señor, aquí estamos, Señor. Para ti es la gloria y para ti es la alabanza, Señor, porque tú eres el pastor que cuida de nuestras vidas, porque tú eres el esposo, porque tú eres el novio. Gracias, Cristo Jesús. Jesús, 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 Jesús. Es el nombre que mi corazón ama, que mi lengua proclama. Es tu nombre, Jesús. Es el canto de un pueblo redimido que canta agradecido a tu nombre, Jesús. Es el nombre que mi corazón ama, que mi lengua proclama. Es tu nombre, Jesús. Es el canto de un pueblo redimido que canta agradecido a tu nombre, Jesús. Es el nombre que mi corazón ama, que mi lengua proclama. Es tu nombre, Jesús. Es el canto de un pueblo redimido que canta agradecido a tu nombre, Jesús.